En mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, te doy muchas gracias por darme el privilegio, Señor, realmente de poder hoy predicar tu palabra. Oh Señor, realmente es un privilegio. Es, Señor, realmente algo precioso el poder hablarle a tu pueblo, a tu iglesia, poder transmitirle, Señor, lo que tu palabra dice, lo que vos hablaste, Señor, a nuestras vidas. Señor, siempre cuando estoy aquí adelante hay nervios, hay, Señor, temores de expresar algo que vos no dijiste, Señor, y te pido perdón primeramente, Señor, si tal vez algo que diga no sea lo correcto, Señor. Ayúdame y dame gracia, otórgame gracia para poder hablar hoy, para poder expresar lo que voy a hablar, Señor. Dame la capacidad para poder con profundidad, Señor, escudriñar y poder expresarle a mis hermanos lo que tu palabra dice, lo que realmente en ella está escrito, lo que, Señor, vos, el sentido que vos le querías dar a lo que inspirado por el Espíritu Santo le hablaste a tu siervo Pablo. Y, Señor, que pueda establecer los puentes a este tiempo y darle a mis hermanos lo que realmente en ella está, Señor. Y por sobre todas las cosas, dame la capacidad, la virtud de que pueda mostrarles a Cristo por medio de esta palabra. Ellos necesitan ver a tu Hijo. Ellos necesitan caminar como tu Hijo caminaba. Por lo menos te pido que me ayudes a poder expresar en este tiempo que voy a llevar adelante todo lo que tengo para hablarles, Señor. Te doy muchas gracias y te pido que también esto pueda llegar a ser bendición para aquellos que lo van a escuchar, tal vez por medio del video, que vos puedas hablar a sus vidas también. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, al empezar a desarrollar esta serie de sermones y luego de indagar, uno se vuelve como
como ese buscador de perlas en el mar, ¿no? Que tiene que ir a lo profundo y realmente cuanto más profundo uno es como que empieza a ver más el panorama y hasta que encuentra esa perla preciosa, ¿no? Que es encontrar el sentido a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos por medio de su palabra. Y al encontrar el tema específico del cual nos habla este texto, que es lo que vamos a desarrollar en toda esta serie de sermones, enseguida empecé a recordar un artículo periodístico que leí, en el cual el artículo hablaba sobre la tapa de la revista Time. La revista Time es una revista norteamericana que tenía como portada una foto de una protesta racial en Baltimore hace unos días atrás y que tuvo como resultado serios disturbios, como quema de autos, comercios saqueados y gente herida y obviamente detenidos. Lo que la revista resaltaba era el hecho de recordar que en el año 1968 justamente había una foto muy parecida a la que habían sacado actualmente y se había producido también una protesta similar. En ese caso se debió a la muerte, al asesinato, mejor dicho, de Martin Luther King. Y preguntaba si en estos 47 años algo había cambiado o si realmente la problemática racial en los Estados Unidos continuaba. La revista decía como América 1968 tachado y decía 2015 y veía como un manifestante corría y la Guardia Civil atrás de ellos. Entonces el artículo habla y menciona decir, bueno, han pasado tantos años de eso, ¿seguimos igual o cambiamos en algo? Y no sería correcto de mi parte, no he estudiado para el respecto, hacer un análisis sociológico al respecto. Yo sería muy demasiado para mí hacerlo, pero sí me hizo reflexionar sobre la problemática en las relaciones entre las personas y realmente notar y ponerme a pensar si realmente es esto algo que corresponde exclusivamente a estos años, si corresponde exclusivamente a la sociedad norteamericana o si es algún problema que realmente se vivió en toda la historia. Y al indagar entonces en el texto que empezamos a observar hoy y estudiando un poco el contexto histórico, veo que el problema de la alienación humana es algo que existía desde ya hace muchísimo tiempo y que lógicamente en la época apostólica también existía y que también era un problema dentro de la iglesia primitiva. Cuando hablo de alienación, no estoy hablando de alineación, que cuando uno lleva el auto al mecánico, acá es alienación. La alienación quiere decir una separación. Cuando hablamos de alienación estamos hablando de algo que se separa, de algo que hay como una diferencia, como algo que no se puede juntar. Algo totalmente diferente y que no puedo llegar a tener relación o comunión o realmente sentirme en una relación con eso. ¿Está bien? De ahí, como por ejemplo, ¿vieron? ¿Se acuerdan la palabra cuando habla un extraterrestre que decimos? Un alien, alguien que es diferente a mí, algo que no tiene comparación conmigo, ¿no? No sé si alguno ha escuchado una palabra. Bueno, vamos a hablar mucho sobre alienación. Tengo que yo decirla porque si no digo de otra manera. Y ante estas situaciones que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los efesios, dejándonos uno de los textos más preciosos que encontramos sobre la unidad de la Iglesia de Cristo y la importancia de que la obra de Cristo, de que por la obra de Cristo debemos convivir como hermanos sin morir en el intento. De hecho, acá en este texto no vamos a ver mucho la palabra eclesia, que la palabra hablando sobre iglesia en griego, pero realmente el texto lo da por sentado y es un texto que habla muchísimo de lo que es la iglesia de Cristo. Él en otros textos en Efesios va a hablar sobre y va a utilizar el término eclesia, acá en este texto no, pero realmente y radicalmente él habla de una manera hermosa sobre lo que es la iglesia. Y la idea del texto que tenemos hoy es la siguiente: la palabra de Dios nos enseña que la obra de Cristo nos ha unido como un solo pueblo. Eso es la idea de lo que este texto nos está hablando. Nos está diciendo que entonces que la palabra de Dios nos enseña que la obra de nuestro Señor Jesucristo nos ha unido como un solo pueblo. O sea, Él ha roto esa alienación.
esa separación, Él la destruyó y hizo de nosotros un solo pueblo, una sola familia, un solo cuerpo, y vamos a ver diferentes ejemplos al respecto. ¿Y qué es lo que el texto nos explica al respecto? Yo digo que la palabra de Dios nos enseña que la obra de Cristo nos ha unido como un solo pueblo. ¿Qué es lo que el texto que estamos viendo aquí es el que nos habla con respecto a esa unidad? Bueno, primeramente, hoy vamos a ver 3 diferentes aspectos como introducción. Hoy solamente vamos a ver la introducción. No sé cuántos otros sermones más nos llevará, pero solamente vamos a ver un poquito en el día de hoy. Vamos a meditar en los primeros 3 versículos solamente en el día de hoy. En el primer versículo vamos a encontrar que nos muestra, en primer lugar, el conflicto en las relaciones humanas. En el versículo 12 nos va a recordar que asimismo había una separación entre Dios y el hombre. Y por último, lo que vamos a ver hoy nos declara que la obra de Cristo obró en esa separación. Pero no nos adelantemos, tenemos un rato para poder compartir. Hoy somos poquitos, así que podemos hacerlo con más tranquilidad, puedo distenderme un poco más, pero vamos a ser también prudentes con el tiempo. Dijimos entonces, como primera parte, hoy nos muestra en primer lugar el conflicto en las relaciones humanas. Las primeras palabras que encontramos en nuestro texto nos dan una idea del concepto que tenemos por delante. ¿Cuáles son las 2 primeras palabritas que tenemos ahí en nuestro texto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por tanto, es lo primero que encontramos en este texto. ¿Se acuerdan? Yo le dije siempre al iniciar un texto es importante analizar esas pequeñas palabritas que Pablo pone, el pero, el por tanto, para qué, según, y hasta a veces se acuerdan que hasta la letra I o la palabra I tenía un sentido. Bueno, acá tiene un sentido este por tanto. Este término significa o quiere decir mediante cuál cosa o consecuentemente. Cuando vos decís por tanto, en consecuencia o consecuentemente, o sea, que después de haber expresado lo anterior, ahora hay algo que se modificó. Es como, por ejemplo, ¿vieron cuando, por ejemplo, la palabra dice, creí, por tanto, hablé? O sea, una cosa consecuentemente llevó a que ocurra otra. ¿Entienden esa idea? Bueno, acá está dando esta idea. Pablo dice, por tanto, o sea, él viene hablando de algo, por tanto ahora tengo, o consecuentemente, hay otra cosa que hablar. O como expresa MacArthur, que por tanto indica que la siguiente línea de pensamiento con respecto a la nueva identidad de estos gentiles cristianos se construye sobre la base de lo que Cristo ha hecho para darles vidas y bendición eterna, como se describe en los versículos 1 al 10, fin de la cita. O sea, todo lo que Pablo habló del versículo 1 al 10, ¿se acuerdan lo que vimos con respecto a que la obra de Cristo que nos hizo de ser pecadores a la iglesia de Cristo? ¿Se acuerdan que ese fue todo nuestro tema hasta los anteriores sermones que di? Bueno, consecuentemente a eso, a esa obra que Cristo hizo, ahora el cristiano vive en otra forma. Hay otra cosa que pasó. Hay algo que ocurrió debido a lo que Dios hizo. Y para dar sentido a este por tanto, es que entonces el apóstol nos explica qué cosa da consecuencia de lo que va a expresar. O sea, esto es así, él va a decir, por tanto, lo que antes era, ahora ya no es así, sino que ahora es de otra manera. Te lo estoy haciendo bien gráfico como para que entienda qué significancia tiene este por tanto, porque nos va a dar la idea de todo lo que viene después. Él está diciendo, había una situación anterior, pero algo pasó, que fue lo que vimos versículo 1 al 10, la obra de Dios. Por tanto, ahora hay una nueva situación. Y él lo que va a hacer en los versículos introductorios es hacernos recordar sobre esto, y después vamos a empezar a indagar y vamos a encontrar montones de cosas de esto. Realmente les digo que es fabuloso como Dios nos habla aquí por medio del apóstol. ¿Qué es lo que primero dice Pablo al respecto? Lo primero que Pablo pide a los efesios es, por tanto, ¿qué cosa dice? Acordaos.
acordaos. La palabra que utiliza el apóstol por lo general significa, para acordados, llamar a la mente, recordar, a acordarse, o en este caso más que nunca es reflexionen. Él está diciendo, aquí con este acordado, piensen, reflexionen, pónganse a pensar por un segundo. ¿Por qué quiere que reflexionen? Porque la reflexión siempre trae como una consecuencia algo con respecto a lo reflexionado. Cuando vos te pones a reflexionar, ¿qué haces? Uno se pone a reflexionar y entonces a partir de lo que uno reflexionó, hay una consecuencia a eso. O sea, por ejemplo, acá citamos dos ejemplos. Cuando se recuerda a los pobres, se produce por consecuencia la búsqueda de lo que se necesita para suplir sus necesidades. El apóstol, por ejemplo, dice en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, al reflexionar en los pobres, en aquellos que están pasando necesidad, entonces uno actúa en intentar ayudarlos de alguna manera. ¿Ven? Como el reflexionar, el decir, bueno, sé que un hermano está pasando una necesidad y me pongo a pensar, y entonces cuando me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Siempre una reflexión trae algo como consecuencia. Cuando, por ejemplo, Pablo, recordamos la prisión de Pablo, entonces le conducía a los colosenses a orar por él. En Colosenses 4:18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Está claro que cuando los colosenses reflexionan sobre que el apóstol está encarcelado, entonces ¿qué van a hacer? Y van a orar por él. Nuestro hermano Pablo está prisionero y bueno, tenemos que orar. Acordaos, le dice Pablo, acuérdense de que estoy prisionero. Entonces cuando uno reflexiona, es que entonces actúa. Siempre es bueno, ¿no?, reflexionar a veces sobre las situaciones. A veces actuar siempre impulsivamente nos lleva a equivocarnos, pero cuando reflexionamos nos damos cuenta de si la verdad que no había pensado que tal vez estoy actuando de una manera incorrecta. Ahora bien, Pablo llama una reflexión, a que nos acordemos de algo. ¿Qué es lo que él quiere que reflexionemos? Bueno, yo noté tres cosas. Él quiere que primeramente hagan memoria, que reflexionen de la época antes de conocer a Cristo. Fíjense que dice en otro tiempo. La idea de este otro tiempo es cuando ustedes todavía no conocían al Señor. Mediten en eso primero. Recuerden cuando ustedes todavía no eran la iglesia que son ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más les pide? Que hagan memoria de su condición, de lo que eran ellos antes de conocer al Señor y de la condición que ellos tenían, que son gentiles en la carne. Acá está hablando de lo que ellos son en un sentido general, de no pertenecientes al pueblo judío. ¿Está bien? Gentiles en la carne, la idea de no pertenecer a la raza judía, a la nación judía. Y lo tercero que quieren que haga recordar, y tal vez nos lleve un poquito la atención, le está diciendo Pablo, recuerden que ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Él está diciendo, acuérdense que los judíos, los judaizantes, los llamaban a ustedes incircuncisos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando David va a pelear contra Goliat, qué le dice? Yo lo voy a matar a este incircunciso. ¿Quién es este incircunciso para venir a pelear o a desafiar a los ejércitos de Jehová Dios? ¿Quién es este incircunciso? Era una forma despectiva de llamar. ¿Quién se cree este? Incircunciso. Y la pregunta que rápidamente nos hacemos es la siguiente: ¿por qué el apóstol quiere que los hermanos en Éfeso, en un gran número gentiles, recuerden esta situación tan desdichada? ¿Por qué quiere que se acuerden que en otro tiempo ellos realmente en su condición natural, los judíos los despreciaban? ¿Por qué querían que recordaran esto? La respuesta claramente es la siguiente: porque quieren que reflexionen con respecto a una situación real y existente en aquellas épocas.
en la alienación natural en las relaciones humanas, en el conflicto que por naturaleza existe en el corazón humano de intentar hacer divisiones sociales entre las personas, de la tendencia a la segregación, al partidismo o al intento de querer que todos hagan las cosas a mi manera, o si no, me alejo, o si no, le suelto la mano, o si no, ya no lo quiero, o se hace como yo quiero, o si no, no te quiero más. Es una tendencia natural. Y en todas esta serie de sermones vamos a indagar un poco más. Les prometo que vamos a indagar porque realmente uno dice, bueno, acá en Argentina no hay manifestaciones hacia problemas raciales y realmente no creo que haya judaizante hoy en este tiempo, que nos llamen incircuncisos. Y no, realmente no hay eso. Pero sí hay una tendencia natural a que haya una alienación, a que haya una separación. Y en toda esta serie de sermones te lo voy a demostrar que es un peligro real, un peligro que existe y del cual todos nosotros corremos el riesgo de pecar. Todos. Voy a demostrarte por medio de la palabra que esto es algo real, que esto es algo que ocurrió en el tiempo de Pablo y que ocurre en este tiempo donde quiera que estemos. ¿Por qué recordarle eso a los efesios? Bueno, porque realmente, aunque los efesios en este caso son los que sienten esta segregación por parte de los judíos, ellos también tenían en cierta manera una alienación. Y más adelante vamos a hablar al respecto un poco más, pero piensen de que siempre ocurría esta división. Ocurría esta división entre, y más adelante Pablo lo va a hablar, entre esclavos y amos. Los amos trataban a los esclavos prácticamente un poquito mejor que los animales. ¿Y qué hablar entre los hombres y las mujeres? La mujer era prácticamente también lo mismo, tratada de una manera despectiva, como prácticamente como un esclavo. Y en toda esta situación, de repente, el mensaje del Evangelio es decir, bueno, ahora somos una nueva criatura. Y para el Señor, todas las almas tienen el mismo valor. Y Él no hace diferencia. ¿Se acuerdan cuando hablo en Dios no hay esclavo ni libre, hombre, mujer? Obviamente Él ha determinado de acuerdo a su soberana voluntad los roles de cada uno, pero eso no quita el valor que le da a cada una de las personas. Entonces es un mensaje totalmente diferente al de aquella cultura. Y es un mensaje hoy diferente a nuestra cultura de hoy. Pero no me quiero meter más en el tema ni me quiero dejar ir, sino quiero seguir en mi texto de hoy. Pero quiero que tengas este título, este tema en mente porque va a ser un tema que vamos a verlo mucho en esta serie de sermones. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Porque al indagar en su palabra pareciera que los temas van cambiando radicalmente, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando antes, o sí tiene que ver, pero bueno, el Señor nos habla de una manera u otra. Y la siguiente pregunta, entonces, no es menos importante para nuestra investigación del texto bíblico. La primera pregunta era, dijimos entonces, ¿esto es algo que pasa en la sociedad? Bueno, lo vamos a investigar. Pero la segunda pregunta que me hago es, ¿por qué el apóstol puede tener esto en mente entre cristianos? O sea, que Pablo diga de que esto pueda ser algo que pase con los judaizantes, está bien. Pero la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿Pablo está queriendo dar a entender de que esto puede ocurrir entre cristianos? Pablo está diciendo, Pablo, ¿cómo vas a pensar que entre cristianos puede haber alienación? ¿Cómo puedes pensar que entre cristianos va a haber separación? Si supuestamente somos todos hermanos, ¿cómo puede ser que haya separación, que haya segregación, que haya discriminación? ¿Puede ser realmente que haya bullying en la iglesia? ¿Puede ser que haya realmente alguien que diga no puedo tener ningún tipo de relación con este hermano en la fe? ¿Puede ser que haya este peligro en la iglesia? Si somos todos hijos de un mismo Padre, si tenemos todo un mismo Cristo, ¿cómo puede ser?
¿Quiere decir con esto que la alienación podría tal vez trasladarse a la relación entre hermanos en Cristo? Y la respuesta en este caso es mucho más simple. Claramente, sí. Sí es un peligro. Sí es algo que puede ocurrir en la iglesia de Cristo. Y miremos un poco de la historia del contexto de aquella época. Yo te conté un poquito, pero quiero contarte un poquito más. Había en la sociedad una real alienación, ya te dije lo que era alienación, entre las diferentes sociedades o las diferentes culturas. Y aunque hoy no vamos a ver en profundidad esta situación, ya lo iremos revisando en toda la serie de sermones, sí podemos decir que definitivamente la sociedad estaba claramente dividida. Sí había una clara división entre las etnias. El pueblo judío, por ejemplo, miraba con total desagrado a los gentiles, a los paganos. Ellos los llamaban, ¿saben cómo? Perros los llamaban. Los judíos llamaban a los gentiles como perros. Acá William Berkeley nos habla un poco al respecto. Miren lo que decía William Berkeley. Ellos decían, los judíos decían, que los gentiles habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Ni siquiera estaba permitido a una judía o a un judío ayudar a dar a luz a una madre gentil, pues simplemente sería traer al mundo a un gentil más. Fíjense lo que el judío pensaba. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo un funeral de esa persona. La familia de esa persona, imagínense, no sé, Marquito es judío y se casa con Anet que es gentil. Bueno, en la casa de Marquito se hacía un funeral. ¿Por qué? Porque para la familia, Marquito está muerto. Marquito se murió. Marquito no existe más para nuestra familia. ¿Por qué? Porque se casó con una gentil, con una pagana. ¿Cómo va a ser eso? Tal contacto con el gentil equivalía a la muerte. Qué loco, ¿no? Porque el pacto de Dios con Abraham era, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero el judío se segregó tanto, se olvidó de que en realidad Dios le había dicho desde el comienzo, ¿qué cosa? No te elegí porque seas algo especial, pero sí te escogí para que seas un pueblo santo y que por medio de vos las naciones me conozcan. Lo que hicieron, el orgullo del corazón del judío se transformó y en vez de demostrar a Dios por medio de sus obras se encerró y dijo, nosotros somos especiales, entonces no nos mezclamos con nadie. Un sectarismo total. Qué peligroso, hermano. Ahora bien, el lado de los gentiles tampoco se quedaban. No es que los gentiles eran unos bebés de pecho, no, también tenían la suya. La cultura griega consideraban que el idioma griego, en aquella época el griego era como el inglés ahora. Todo el mundo tenía que hablar, por lo general, su lengua y tenía que también aprender inglés. Es decir, pero ¿por qué si yo no quiero aprender inglés? Y pero que si no hay un montón de cosas que no podés saber. Bueno, en aquel tiempo era así con el griego. Tal es así que los griegos decían de sí mismos que el idioma de ellos era el idioma de los dioses. Era como, viste, era re top. Y ellos se creían de esta manera. No solamente eso, ellos consideraban a su pueblo como superior a todos. Había un dicho popular griego en aquella época que decía lo siguiente: todos los hombres están divididos en dos clases, los griegos y los bárbaros, o sea, los salvajes. O sea, o sos griego o sos un indio, una cosa así para que te haga a título acá. ¿Viste lo que sería como acá? ¿Viste? Los de la Capi y todo el resto son pueblerinos, ¿no? Bueno, te lo estoy dando de esta época, fíjate qué pasa, ¿no? Para los griegos era así, eran como que todos los pueblos eran bárbaros. No importa que tengan una mejor civilización, al lado de ellos eran nada.
No tenían comparación, eran como bárbaros. Los pueblos bárbaros eran los que se consideraban como salvajes, como guerreros, como que no tenían mucha énfasis en la cultura. Pero, bueno, era una forma muy terrible de discriminar, ¿no? Y de separar. Entonces, fíjense que en aquella época estaba, por un lado, los judíos, que los llamaban perros a los gentiles, y por el otro lado los gentiles, o los griegos, diciendo, ustedes son unos bárbaros, unos salvajes. Y así se veían. Pero yo también te decía, bueno, en la iglesia también había este tipo de segregación, de alienación. Bueno, también había. Para los primeros hermanos nuestros en la fe, la primera iglesia, todos sabemos la primera iglesia era esencialmente judía. Y para ellos conocer o entender de que ahora tenían que predicar el Evangelio en toda nación, en Samaria, en Judea y en Galilea, hasta el fin del mundo, no era simplemente que vayan a predicar a Samaria a los judíos, tenían que predicar a todos. Pero fue muy difícil entender este mensaje de entrada. No fue fácil para los judíos digerir que ahora el Señor le estaba mandando a amar a todos, pero predicarle el Evangelio a lo que ellos llamaban perros. ¿Se acuerdan la actitud de Jonás? ¿Cuál fue el enojo de Jonás? No era tener que llevar la palabra a Nínive. ¿Cuál era la bronca? Porque él sabía de que Dios en su soberanía lo iba a usar para que entonces Nínive se arrepintiera. ¿Y qué eran Nínive? Paganos, gentiles. Y él decía, ¿cómo vos lo vas a salvar a estos gentiles? No, Señor. ¿Ven? Y esa misma lucha estaba en Pedro. Mirá la actitud de Pedro. Habían pasado muchos años y mirá lo que pasa en Hechos capítulo 10. Una historia conocida. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Y esto qué pasó, dice ahí? Se hizo 3 veces. O sea que 3 veces diciéndole, mirá, no lo llames común o inmundo. No lo llames como algo que no podés tocar. No lo llames como algo realmente que no te puede... No. Y Pedro en ese momento habrá quedado esto dando vuelta a su cabeza, porque dice que después de esto, de repente, escuchó que entonces que llamaron y llegaron los mensajeros de Cornelio. Y fíjate lo que dice el versículo 28. Pedro va a la casa de Cornelio porque, piensen esto, a ver, para que ustedes lo entiendan un poquito. El judío no solo que no se relacionaba con los gentiles, sino que era como para ellos pecado, era algo inmundo, que viniera un gentil a su casa. Ellos no recibían gentiles en su casa. Para ellos un gentil se podía estar muriendo, golpeando la puerta, déjame pasar que me muero, y ellos no le abrían. Y mucho menos ellos pisar la casa de un gentil. Era algo abominable para ellos. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo limpio. No llames común a eso. Y entonces, teniendo esto en mente, es que ahora Pablo le habla a la casa de Cornelio y les dice, vosotros sabéis, versículo 28, cuán abominable, o sea, no... Por eso dice, bueno, por ahí un poquito, a veces te pasa que uno está incómodo en alguna situación, y dice, no, me molesta cierta situación, estar con cierta
ciertas personas, ¿viste? Y viste, no te sentís muy cómodo. Una cosa, ¿viste? A vos te pasa, ¿no? Que a veces te sentís incómodo. Pero acá no es que se sentía incómodo o molesto. Él dice, para mí es abominable. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío varón juntarse o acercarse a un extranjero. Pero me ha mostrado a mí Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios le estaba diciendo, sacate ese prejuicio de tu cabeza, Pablo. Sacate Pedro, sacate ese prejuicio de tu cabeza. Ese que vos no querés ir a veces a alguien que yo escogí para salvarlo. Ese que te da asco va a ser tu hermano. Pero miremos también, no solamente desde el punto de vista de las etnias y de las razas, que había una separación o una alienación, sino también fijémonos que en Corinto, por ejemplo, había un partidismo bien claro, se habían hecho separaciones. Pablo les habla a los corintios en 1 Corintios 1, 11, 13 y le dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. Había alguno que ya debía llevar a contarle. Me dice, qué chumba que no. Le fue a contar, porque claro, era algo que estaba mal en Corinto. ¿Y qué le dice Pablo? Hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y algunos dicen, yo me junto con Sergio, y uno dice, yo soy muy amigo de Isaías, y algunos dicen, no, yo soy muy amigo de Analías, y todos decimos, nosotros somos de Cristo. Y entonces la pregunta que Pablo dice es, ¿acaso está dividido Cristo? Y él ahora no ataca a los que estaban con Pedro, él ataca aún a los que se supone que eran su fan, su club de fan, ¿no? Porque fíjate ahora lo que dice, ¿acaso fui yo crucificado por ustedes, club de fan mío? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Él no tenía ninguna actitud de decir, bueno, che, qué mal que están en seguirlo a Pedro, che, qué mal que están en seguirlo a Pablo. No está diciendo, che, qué mal están en esta actitud en general. El cuerpo de Cristo no está dividido, es uno solo. Y él ataca directamente a los que lo seguían a él. Yo no di mi vida por ustedes. Ustedes no fueron bautizados en mi nombre. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes no son mi iglesia, son de Cristo. A Él lo siguen. Esto es un tema, esto del partidismo. Fue el tema del concilio en Jerusalén. Se arma toda una reunión entre los apóstoles, participan las eminencias, ¿no? Estamos hablando de los apóstoles. Y tienen que participar porque empezaba a haber un problema. ¿Cuál es el problema que había? Dice que había judíos, fariseos, que habían creído. O sea, eran cristianos, habían creído, eran creyentes. ¿Qué le empiezan a decir? Bueno, ellos se creyeron, pero vienen con todas sus costumbres. Y le dice, bueno, somos todos cristianos, sí, bueno, ahora somos todos seguidores de Cristo, bueno, vos hermano gentil, hermanito gentil, mirá, somos todos cristianos, pero bueno, sería bueno que te circuncide, porque entonces ahí sí va a estar bien, ¿viste? Vos ves que es necesario que te circuncide, y vos decís, no, empezó una discusión, si no, ¿cómo? Si no habíamos dicho que era por gracia. Y no fue que Cristo ya nos eliminó de tener que respetar ciertos ritos y que ahora es solamente por medio de la fe. Entonces se reúnen. Hechos capítulo 15, no te lo quiero leer todo, habla un poco de eso.
Pedro se para y dice, ¿ustedes se acuerdan lo que me pasó a mí con el caso de Cornelio? Que Dios, para mostrar su poder y para que claramente yo, Pedro Cabezón, entendiera de que para los gentiles, igual que para nosotros, aún en la casa de Cornelio, gente incircuncisa era bautizado por el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Qué quería decir esto? No quiere decir que porque eran bautizados hablaban en lengua, no, como señal de que ellos también tenían el Espíritu Santo sin necesidad de las prácticas de circuncisión. Entonces Dios muestra en ellos que también eran igual que los judíos, de que Dios había salvado a ellos, y como lo había salvado, los bautizó con el Espíritu Santo, igual que a los judíos, sin necesidad de que pase el cuchillo. Pedro le dice, y se cumplió, lo que Dios me mostró en esa visión, se cumplió. Y entonces después Pablo y Bernabé empiezan a contar, sí, saben que nosotros estuvimos viajando y hemos ido por ciudades y un montón de gentiles que realmente no estaban circuncidados, que no respetan el rito judío, también vino la salvación para ellos, también los vimos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasó en Pentecostés no fue exclusivamente para nosotros judíos, discípulos. Lo que ustedes vivieron allí en el aposento alto no fue exclusivamente para ustedes porque estaban circuncidados. Lo mismo que ustedes vivieron ahí, también lo están viviendo estos gentiles. Estaba también allí Jacobo, el hermano de Jesús, y también todos hablaban. Y no fue fácil la reunión, Cuenta ahí que estuvieron bastante discutiendo, pero llegaron a la conclusión que realmente no se les podía obligar a los gentiles, que era una aberración y un pecado, obligarlo a practicar las actividades judías, cuando en realidad todo eso ya había sido suprimido por Cristo en la cruz. De que no tenían que circuncidarse para salvarse, de que eso ya había pasado. Entonces ellos terminan definiendo, decir, Pablo y Bernabé junto con Silas y Barsabás son llevados luego son enviados como emisarios para decirle a todas las iglesias de alrededor, no hace falta que se circunciden, no hace falta que hagan más nada. No hace falta. Cristo ya nos salvó y ahora es por gracia. No hay nada que ustedes puedan hacer para salvarse. Cristo los liberó, los libertó. Ahora vos decís, bueno, fueron comprendiendo y muchas cosas fueron cambiando. Sí, muchas cosas fueron cambiando, pero no fue fácil entenderlo. No fue una situación muy simple, ¿entendés? Decir, bueno, Pedro, mirá, Dios 3 veces le hizo bajar el lienzo y le habló, y él fue a la casa de Cornelio, y bueno, ahora ya entendió Pedro. No. Pedrito, el apóstol Pedro, este hombre lleno de poder, también corría el riesgo de volver a equivocarse. Y de hecho él se volvió a equivocar, volvió a pecar. Ya conocé la historia de Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 14. Pablo va a reprender nuevamente a Pedro. Pero Pedro, cuando vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era para condenar lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Pues que antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, o sea que algunos que vinieran de Jerusalén, comía con los gentiles, estaba re buena onda con los gentiles, se poníamos a comer todos juntos, abrazo, hermano, ¿cómo está? Pero de repente dice, después que vinieron unos judíos, Pedro cambió. Dice, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué pasó con Pedro? Los hermanos empezaron a decir, ¿qué le pasa a Pedro? No se junta más con nosotros, amigo, ¿qué pasó? No entendían qué pasó. Y Pablo dice, y Pablo vio todo esto. Dice que
Bueno, Pablo le dijo, mirá, Pedro, pero fíjate que no solamente le pasó a Pedro, dice, y en sus simulaciones, en esta hipocresía, porque era hipocresía, el querer hacer cuando estaban los gentiles, que era amigo de los gentiles, pero cuando vinieron algunos circuncisos, decir, bueno, que ellos no vean que yo me junto con los gentiles. Y también de esto participaron los otros judíos, o sea que la actitud de Pedro había influenciado a otros hermanos también. De tal manera, dice Pablo, que aún Bernabé, mi compañero de tanta aventura, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ves que es contagioso esto? Y qué cuidado que tenemos que tener los pastores y los líderes, y los que tenemos influencia. Porque realmente, fíjate que aquellos que en algún sentido tenemos que liderar o encargar, los otros nos miran y nos copian. Fíjate que, claro, Pedro era alguien importantísimo en la iglesia primitiva, de los principales, y como él estaba en esa actitud, todos los otros lo imitaban. Y Pablo ve esto y dice, no, esto está mal. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si vos siendo judío vivís como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligás a los gentiles a judaizar? Si vos entendés que es por gracia, ¿por qué los querés hacer vivir por obra? ¿Por qué? ¿Ven? Ven, si como Pedro, otra vez Pedro cae en la misma. Otra vez cae en la misma. ¿Por qué el Señor, por qué Pablo, el Espíritu Santo le inspira a Pablo a escribir esto? ¿Por qué no dejar esto que queden en la historia nomás? ¿Cuál era la necesidad de contar este relato tan feo? Porque es un relato feo, sacar los trapitos al sol de lo que estaba pasando. Y yo creo que realmente es para entender que esto es algo peligroso, hermano. No simplemente un día. Todos los días nos tenemos que cuidar. La pregunta entonces para nosotros sería, si estos pecados ocurrían en la época apostólica, ¿puede llegar a ocurrir en nuestro tiempo como iglesia? ¿Es un peligro real entre nosotros? Bueno, esto también va a ser análisis en toda la serie de los sermones. Ahora bien, de expresar el conflicto, ¿cómo pasa la hora? De expresar el conflicto entre las relaciones humanas, ahora el apóstol va a apelar en la reflexión a los hermanos efesios en que consideren la alienación entre Dios y la humanidad pecadora gentil. Él ahora, de hablar él primero te presentó el conflicto que había entre las relaciones humanas. Y para que realmente ellos puedan, en algún sentido, arrepentirse y tener cuidado de esto, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Y bueno, va a ir más arriba todavía. Y va a mostrar la relación, la alienación, la separación que había entre Dios y los gentiles pecadores. Para que estos gentiles pecadores, para que la iglesia pudiera entender, entonces él empieza a mostrar cómo era la relación de Dios con ellos. El apóstol les hace recordar de aquel tiempo cuando estaban lejos de Dios, debido a sus pecados, su condición era miserable. Analicemos rápidamente cada concepto que Pablo utiliza para tener una real dimensión de la condición del pecador. Y esto podemos cada uno de nosotros entender que éramos así. ¿Qué es lo que dice primero el apóstol Pablo que eran antes, en otro tiempo? ¿Qué era lo que pasaba con ellos? ¿Qué dice ahí el texto? Versículo 12. ¿Qué dice? Sin Cristo. Este es el primero lo que el texto dice. Él empieza a marcar la condición de cómo estábamos lejos del Señor. ¿Qué es lo primero que dice? Sin Cristo, o sea, sin un Mesías, sin un Salvador de sus vidas. Ustedes no tenían un Mesías. Y bajo este concepto, lo más desdichado es la idea de que ellos no podían disfrutar de una relación vital con Cristo. Lejos del Señor, una de las cosas terribles que tenemos es no poder disfrutar de Él, no saber qué se siente el poder disfrutar de nuestro Señor Jesucristo, de esa comunión que tenemos con Él, de esa vida que tenemos en Él. ¿Se acuerda de Efesios 2:5? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio
vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Eso no podíamos disfrutarlo antes. Aquel que no conoce al Señor todavía, aquel que todavía no ha experimentado lo que es realmente el perdón de sus pecados, no sabe lo que es no poder disfrutar de la vida que tenemos en Cristo. No saben lo que se pierden, lo que es poder tener ese disfrutar de Cristo, de no poder disfrutar de las bendiciones que cada creyente recibe en Cristo. Al no tener a Cristo, al no estar unidos a Cristo, no podemos disfrutar de las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Se acuerdan? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al tener a Cristo nosotros y nosotros estar unidos a Cristo, disfrutamos todas las bendiciones espirituales. Y aquel que todavía no conoce a Cristo no puede saber lo que es eso. Y aquel que todavía no tiene a Cristo no puede disfrutar de ese amor del que nada ni nadie nos puede separar. Si todavía alguno de ustedes no conoce a Cristo, no sabe lo que es el verdadero amor. Solamente aquel que ha conocido al Señor puede decir, ahora yo sé lo que es amar de verdad, que te amen de verdad. Solamente aquel que ha conocido al Señor es aquel que puede decir, yo sé lo que es que me amen de verdad. ¿Cómo es el amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Las personas te aman en tanto vos seas buenos con ellos. Cuando dejas de ser bueno no te aman más. Y a veces aún haciendo todo el bien que podés, aún así te fallan y dejan de amarte. Pero el amor de Cristo no cesa, nunca se acaba. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. Así dice el texto, ¿no? El versículo 12. Así estábamos en otro tiempo, lejos del Señor. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no perteneciente al pueblo de Dios. A este pueblo Dios le había dado sus leyes, su especial protección, sus profecías y promesas. Todo se lo había dado a ellos. Tenía un trato especial con ellos. Y no vamos a leer todos los versículos porque se nos pasa la hora, pero por favor después revisen todos estos versículos porque son hermosos, del trato que Dios tenía con su pueblo. Fíjate este texto, Deuteronomio 32, 10 al 14 dice, la halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó a su pueblo como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Todo eso. ¿Ven el trato de este Dios sobre su pueblo? Más adelante nos dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas.
En el Salmo 147 dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Ningún otro pueblo ha conocido el amor de Dios como conoció Israel. Isaías 63, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y te quiero leer uno más. Mirá el trato que tuvo Dios con su pueblo. Ezequiel 16 dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Y más adelante dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Así fuiste adornada, dice el versículo 13, de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Ven la actitud de Dios hacia su pueblo? Bueno, Pablo le está diciendo, nosotros no teníamos eso. Todo el Antiguo Testamento nos muestra el amor de Dios hacia su pueblo Israel, pero nosotros no pertenecíamos a esa nación. Con el tiempo después conocimos de que realmente lo había escogido, pero realmente en el momento cuando todavía no conocíamos al Señor, todo eso estaba lejos de nosotros. Ajenos a los pactos de la promesa. Es lo siguiente que nos dice el texto. Esto quiere decir la promesa dada por Dios en las sucesivas reafirmaciones de su pacto. Él tuvo un solo pacto desde siempre, que lo fue reafirmando con el tiempo muchas veces. ¿Cuál era esa promesa del pacto? Yo seré vuestro Dios. Fue el pacto que tuvo con Abraham, ¿se acuerdan? Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el capítulo 26 habla de ese mismo pacto, yo seré tu Dios como fui con Abraham, se lo dijo a Isaac. Y luego con Jacob le dice, yo soy el Dios de tu padre, y de Isaac y de Abraham, así también estaré con vos. Así como estuve con ellos, voy a estar con vos, ¿ves? El pacto de Dios, la promesa de yo seré tu Dios, yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu Dios. Así se lo dijo al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en Deuteronomio nuevamente, Jehová nuestro Dios, una nueva generación de israelitas que iban a entrar a la tierra de Canaán. Y él le dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, o sea, ese ya pasó esa demostración del pacto, ahora con nosotros hizo este pacto, con todos los que estamos hoy aquí vivos. Y luego, ya en Jeremías, ya el pueblo, muchos años después, nuevamente el profeta Jeremías dice, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Y nuevamente Jeremías diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ves? Constantemente diciendo a su nación, ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a ser su Dios y yo voy a ser su Dios y yo voy a ser su Dios. Pero esto tampoco era para nosotros. ¿Y qué más dice nuestro texto? Ya vamos terminando. ¿Qué dice nuestro texto también? ¿Qué más éramos? ¿Qué más? Sin esperanza. Al no haber promesa cierta en la vida, definitivamente tampoco habrá esperanzas.
Para que haya una promesa cierta, es necesario que el que promete sea del todo fiel para cumplirla y que tenga los recursos para cumplirlo. ¿Por qué había esperanza? Dice en varias partes, Jehová, el Dios de tu esperanza. La esperanza de Israel hablaban a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo eran las promesas de Dios? Fieles. ¿Por qué? Porque Dios era fiel. ¿Y por qué también tenían esperanza? Porque no solamente el carácter de Dios era fiel, sino que Él tenía la capacidad de cumplir con sus promesas. Él tenía todos los recursos. Y todo lo que Él dijo que iba a hacer por su pueblo lo cumple. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero para nosotros no teníamos esa esperanza. Un montón de cosas nos prometieron. Las personas, ¿no? Las personas muchas cosas nos han prometido y nos han dado esperanza. Los políticos en este año es un año especial para darnos esperanza, ¿no? Una vez dijo un presidente que teníamos, ¿se acuerdan? Que dijo, terminó el año diciendo, qué lindo dar buenas noticias. Y al otro año se fue en un helicóptero, ¿se acuerdan? No dio esperanza a fin de año, al otro año se borró y dijo chao. Las personas te dan esperanza, pero ¿cuál es el problema que tiene? O no son fieles, o no tienen los recursos para poder cumplirlo. Entonces, la esperanza se cae. Por eso realmente, los únicos que pueden tener una esperanza firme y eterna son aquellos que reciben una promesa de Dios. Fuera de eso, las personas pueden prometer muchas cosas. El diablo puede prometer muchas cosas. De hecho, lo hace. Y él es un mentiroso porque no puede cumplirlo. El diablo te promete satisfacción y no lo va a cumplir. En la época paulina, muchos creían que la muerte ponía fin a la existencia de las personas o que su parte espiritual se desprendía de su cuerpo para vivir errante para siempre. De ahí que concluían en la importancia de gozar de la vida ahora, ya que no hay esperanza futura. Los griegos decían, y ya no tenemos esperanza. Tenemos unos dioses nosotros que no son tan buenos. Son malos, son terribles, no nos han prometido un bienestar futuro. Entonces, bueno, vivamos la vida alegre. Ya está, ¿qué va a hacer? Y bueno, en este tiempo también. La forma de como muchos hablan, denotan qué cosa, que no tienen esperanza. Hay una canción que decía, solo se vive una vez, hay que vivir la vida. Había una película que miraba cuando era chiquito que decía, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. ¿Por qué? Porque la vida se va rápido. Tengo a veces compañeros de trabajo que me dicen de esta manera. Y bueno, me decía, Sergio, yo la vida la quiero disfrutar porque se acaba rápido. Claro, cuando no tenés esperanza, tenés que disfrutar porque te morís y ya está, se acaba todo. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero el cristiano no es así. Tiene esperanza. Esas expresiones nacen de un corazón sin esperanza. En Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, pero en aquel tiempo no teníamos esperanza. No tengo esperanza de que la cosa mejore en mi vida. Así nos decías vos cuando estaba lejos del Señor. No tengo esperanza realmente de que las cosas mejoren para mí. Lamentablemente, y les hago un segundo de esto, lamentablemente en muchas iglesias utilizan esos corazones sin esperanza para prometerles cosas en este mundo, en este tiempo. Bueno, no tenés esperanza en este mundo, vení a la iglesia que se te van a solucionar los problemas. Entonces la gente que no tiene esperanza dice, bueno, si este está diciendo que la Biblia dice eso, yo voy. Entonces juegan con la esperanza de las personas. Y hay muchos así en este tiempo.
que en vez de estar en un acto político, están detrás de un púlpito y lo único que hacen es darle esperanza. Lo mismo que hacen los políticos, darle esperanza a la gente. Hoy no estoy para darte esperanza fuera de saber que con Cristo tenés vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, que nos ha dado vida eterna. Que nuestra esperanza está un día verla a Cristo en gloria y vivir una eternidad con Él. La esperanza de que Cristo, en ese sacrificio en la cruz, ha perdonado tus pecados y te ha salvado de la condenación del infierno. Todo lo demás está dentro de la soberanía de Dios. Él nos prometió darnos a todos nosotros casa majestuosa, no nos prometió darnos los hijos más inteligentes, no nos prometió dar los autos más caros, no prometió nada de eso. Él nos prometió una sola cosa. Él nos dijo, el que me viene, yo no le echo fuera. Pero así estábamos, sin esperanza. ¿Por qué? Porque no había promesas ciertas para nuestra vida. Y como conclusión a esta parte, sin Dios en el mundo. El problema no era de que los gentiles no tuvieran un Dios, de hecho ellos tenían, nosotros también teníamos muchos dioses, muchos ídolos, y en muchos casos en mucha cantidad. Lo que el apóstol da a entender claramente aquí es que en conclusión en otro tiempo lo que no tenían era el único Dios verdadero. Y no era que Dios nos hubiera ofrecido a ellos, sino como Pablo enseñaba, ellos y nosotros lo habíamos rechazado siguiendo nuestros propios caminos. No es que Dios nos había querido manifestar a nosotros y tener una relación con nosotros. El problema era que nosotros rechazamos a Dios. Nosotros le dimos la espalda a Dios, hermano. Por eso no teníamos al Dios verdadero. Cada cual siguió su camino. Esta condición tan miserable y horrible la que tenían los efesios y que teníamos nosotros también a causa de nuestro alejamiento de Dios debido a nuestros pecados. Pero en esta situación lamentable, en esta mala noticia, es cuando el apóstol vuelve a proclamar la belleza del Evangelio, de la buena noticia, de la obra redentora de Cristo. Después de plantear este paisaje horrible del versículo 12, que no es algo irreal, sino algo real, que vive cada persona lejos de Dios, de repente nos aparece el versículo 13. Después de decirnos en el versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza de Dios en el mundo. Pero, y acá viene el mensaje del Evangelio, ahora en Cristo, vosotros que estaban en otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Salmo 53, ¿qué dice? Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La mala noticia, pero también la buena noticia. Todos estábamos perdidos, pero de repente el Evangelio dice, aún estando así, por medio de la sangre de Cristo, Él nos acercó a Dios, nos trajo hacia Él. La sangre de Cristo hizo eso, nuestra unión con Él. El apóstol cambia drásticamente su pensamiento, dando ahora un contraste fabuloso, que comienza con un cambio de tiempo, pero ahora. Antes decía, en otro tiempo, pero ahora. Y en este precioso cambio es que hoy solo nos vamos a detener en el comienzo de la obra de Cristo. Todo lo que sigue en el versículo siguiente va a ser hablando y diciéndonos, pero ahora Cristo hizo esto, pero ahora Cristo hizo esto, pero ahora Cristo hizo esto. ¿Entienden? Pero solamente vamos a ver el comienzo. ¿Para qué? Para entender cómo esto va a influir en nuestras relaciones humanas, entre cristianos. Y en este precioso cambio es que hoy solo nos vamos a detener en el comienzo de la obra de Cristo, que obró en la alineación del hombre con Dios y que
obra hoy mismo en la alienación de la relación entre los creyentes, entre los diferentes miembros de su cuerpo. Y en virtud de dos aspectos relacionados entre sí, es que se nos ha acercado a Dios, en virtud de nuestra unión con Cristo, conseguida a precio de su sangre preciosa. Ha sido la obra prodigiosa de Cristo en la cruz que nos reconcilió con Dios. Fue su propia iniciativa la que por medio del derramamiento de sangre inocente hiciera pasar por alto nuestras iniquidades. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fue por medio de la obra del unigénito Hijo que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y es a partir de la obra de Cristo que en los próximos sermones observaremos hermosas escenas de lo que nuestro Señor hizo para quitar esa desunión y que seguramente hablará mucho en nuestras vidas. Y solo concluyendo, para terminar, decía hace un rato Carlos, encontrar una aplicación al texto. No, bueno, aquí tiene una aplicación para nuestras vidas. Es necesario advertir el mensaje de Dios para nosotros. Si ha hecho por medio de su sangre, si Cristo ha hecho por medio de su sangre la obra de acercarnos al Padre, si por medio de la obra de Cristo, por medio del derramamiento de su sangre, Él nos acercó al Padre, ¿por qué permitir que nuestras diferencias nos hagan separarnos? ¿Por qué? Si Dios aceptó el sacrificio de su Hijo como pago por nuestros pecados, ¿es realmente aceptable el permitirnos no perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden? Realmente al considerar la obra de Cristo y su deseo de que seamos uno, así como el Padre y Él son uno, ¿no es de suficiente ánimo para esforzarnos en vivir como hermanos sin morir en el intento? Vamos a orar, hermano.